continuamos aquí en el micro de medicina como los tenemos acostumbrados. Estamos con el doctor Jorge Martínez, infectólogo del Hospital Británico de Buenos Aires, ya es de la casa. Y bueno, doctor, muy buen día. Si se puede decir buen día, ¿no es cierto? ¿Cómo está la situación? Bueno, pongámosle que sí. Buenos días para vos y para toda tu audiencia. Gracias. Y bueno, acá estamos. Remándola, ¿no es cierto? Qué difícil que se está haciendo todo. ¿Qué opina usted, doctor, ahora que se vuelvan a cerrar parte de las cosas? ¿Es lo que se debería hacer? ¿Cómo está la situación en los hospitales? ¿Cómo está la vacunación? El tema es el siguiente, en realidad uno debería cerrar y no en la medida que si la persona, si la comunidad se comportara de manera responsable. Pero esto fue una obligación, considerando que la gente ha considerado o ha decidido, digamos, no tomar una actitud responsable. Entonces, claro, los cumpleaños se festejan, las reuniones se siguen haciendo y esto es lo que llevó a esta situación. Creo que es una cosa que lo menos posible para no impactar en la economía, que entiendo que es algo necesario, la gente necesita vivir también y la economía es una parte importante de todos, pero bueno, creo que no hay otra salida, pero bueno, me parece que hay que sí o sí, reforzar esta idea y bueno, y que la gente internalice la idea de que debe cumplir las medidas, porque la gente lo dice, pero después se sienta en un bar con cualquier persona, se sacan los barbijos y está una hora charlando. ¿Pero por qué? Eso uno lo ve todo el tiempo. Y bueno, ¿qué es lo que pasa después, que no entienden las reglas? ¿No ven la situación? ¿No van a un hospital? ¿Qué es lo que pasa que no cumplen las reglas? No sé, bueno, parece que es inherente al ser humano, porque esto es una situación mundial. Esto ocurre en todo el mundo, de hecho ya están los anti-cierre total, digamos. Sí. Los anticuarentena que le dicen, sí. Claro, los anticuarentena, los anti-todo, o sea, no quieren vacuna, no quieren cuarentena, no quieren nada, sí. Y ya algunos niegan que es una mentira, que no existe, en fin, creo que es inherente al ser humano. ¿Qué es lo que pasa que no cumplen las reglas? No sé, bueno, parece que es inherente al ser humano, porque esto es una situación mundial. Esto ocurre en todo el mundo, de hecho ya están los anti-cierre total, digamos. Sí. Los anticuarentena que le dicen, sí. Claro, los anticuarentena, los anti-todo, o sea, no quieren vacuna, no quieren cuarentena, no quieren nada, sí. Y ya algunos niegan que es una mentira, que no existe, en fin, creo que es inherente al ser humano, es complejo el ser humano, sin duda. Claro. Y indudablemente acá se ven estas situaciones, ¿no? Pero bueno. ¿Y cómo está la situación en los hospitales? Bien, con respecto a los hospitales, mucha actividad, porque bueno, es lo que decíamos que fue tomado muy mal ayer por la comunidad médica, el hecho de que el comentario, creo yo que poco atinado, sí. Me parece que fue el lugar cuando dijo el presidente que el sistema de salud se relajó. Un sistema de salud nunca se relaja. No, empezó a funcionar se relaja, con lo que necesitaba. Creo que quiso decir, lo dijo de mala manera, sí. Que quiso decir que empezó a tratar otras patologías, pero no lo hizo, y aclaró en los privados, cosa que me parece a mí que me parece que era poco adecuado, porque un hospital privado no piensa en la rentabilidad. Claro que lo piensa para subsistir, obviamente, como lo piensa cualquiera, sí. Pero no es que nos salimos la gente a agarrar gente en la calle, a operarla. No, obviamente la gente se muere de otras patologías también. Exactamente, porque bueno, como hoy a la mañana me mandaron tweets y mensaje a un amigo que me decía, sí, bueno, sí, me relajé mucho, le saqué un tumor que tenía una persona en el tórax. Claro, es una barbaridad. Otro decía, sí, no, la verdad le diagnosticamos un cáncer de pulmón, se operó y ahora está curado, pero bueno, discúlpame, nos relajamos mucho. Sí, nos relajamos mucho, le puedo agregar yo también, me hizo los estudios, tomografías que llevaba un año sin hacérmelos, eso no es relajarse, es hacer lo que se debe hacer. Que se empezó a tratar de querer poner al día cosas que la gente le ocurría y que postergó. A ver, una persona que tiene un dolor inmenso en una cadera, que no puede caminar, que se opere de la cadera para resolverse eso, me parece que no es que el sistema se relajó. Pero bueno, creo que fue alguien, me parece que no entiende, hay gente que no entiende lo que significa el ejercicio de la medicina, y bueno. Aparte, quiero remarcar esto, ¿no? Quiero remarcar el trabajo que hacen los médicos, porque es increíble, son los que están al frente de la batalla. Por eso digo, de todo, uno tiene 24 horas por día. A mí me pasa ahora que estoy unos días sin trabajar, pero eso es una forma muy relativa. Estoy siguiendo a 5 personas en domicilio que están con COVID, que algunos bien, mandé internar a 2,
que empeoraron, en fin, esto del tiempo, o sea, decir nosotros nos relajamos, que nos disculpe si alguien no se relajó, fuimos nosotros. Exacto, O sea, que, exacto. pero bueno, creo que, no sé, fue una frase desafortunada. Desafortunada, muy desafortunada, sí, realmente. Me parece pero bueno, creo que después medio que se retrasa. Bueno, pero, sí, porque con creo... respecto a la vacunación, sí. la vacunación que me preguntaste antes, bueno, seguimos con lo mismo. Es un problema mundial y eso es real. Como decía la doctora Bisotti, es real. En el mundo hay problemas. Al que le sobra solamente a Estados Unidos. Y los demás tienen este problema, pero nosotros tenemos más problemas que los demás, de alguna manera. Pero bueno, ahora vienen de nuevo y estamos con este sistema cuentagotas y creo que lo que más hay un problema de distribución y de distribución, creo, y de logística. Sí. Cuando uno tiene la vacunación no puede dejar de vacunar sábado y domingo, y acá hay lugares que no se vacunan sábado y domingo. Claro, entonces, y más en una pandemia. En una pandemia no hay horarios, ni no hay días, nada. Desgraciadamente nosotros lo sabemos muy bien. Y en nuestro hospital se vacunó la gente sábado, se vacunó el personal. Nosotros nos dieron vacunas para el personal solamente. Claro. Bueno, se vacunó el sábado, domingo, a la mañana, se iba a las 6 de la mañana a vacunar, a la tarde, sábado, domingo, todos los días. Y es la manera que uno tiene que hacer, no hay feriados para una pandemia. Claro que no. Pero bueno, claro que no. Yo, bueno, entonces se para de lunes a viernes, horarios. No hay es una horarios, barbaridad. alguien puede vacunarse a la 1 de la mañana. Tiene que haber alguien que lo vacune a la 1 de la mañana. Claro las que vacunas sí. Cuando llegan deben darse en poquitos días, ya deben aplicarse. Claro. O sea, no pueden quedar una semana, 10 días, millones de vacunas, no pueden. No, por favor, con la necesidad que hay. Otra cosa que hay preguntas recurrentes que tengo en el mail, recurrentes, porque lamentablemente la gente se asusta por las personas que son también públicas o conocidas. Claro. Con lo que pasó con este periodista, Mauro Viale. Claro. Sí, no es cierto que muchos empezaron a decir, por eso la mala información, como dijo en algún momento usted, tendría que ser sancionada también, ¿no? Que decían que hacía poquitos días se había aplicado la vacuna y que era una reacción a la vacuna. Y acá la cantidad de preguntas que yo tengo, si la vacuna da esa reacción, si puede pasar eso, si es segura. No, la vacuna de AstraZeneca, que la vacuna es una vacuna en la cual se observaron 80 episodios de trombosis, de los cuales hubo, creo que fueron 11, sí. Que fueron fatales, sobre más de 25 millones de dosis. O sea, esto uno no lo ve habitualmente con ninguna vacuna se da tanta cantidad. O sea que probablemente muchas vacunas puedan llegar a provocar efectos adversos de esta magnitud. Si yo tomo ahora, ¿qué pasa con el COVID? Sí. El COVID lejos, pero mucho más lejos, provoca trombosis muy graves, que hemos visto en mucha gente, que el tromboembolismo de pulmón, que son gravísimos. O sea, ¿qué pasa? En una vacunación masiva, en un producto masivo, sí. Puede llegar a aparecer algún efecto adverso. Alguien dice, bueno, pero eso ya no se puede llegar a dar. Bueno, la contrapartida de la enfermedad. Esto es como si, si fuera así, no sí. se podrían dar muchas quimioterapias, no se podrían dar muchas medicaciones que usamos regularmente, porque la tasa de efectos adversos es muchísimo más alta. Claro, claro. Acá estamos con una enfermedad que está circulando muchísimo, que tiene muchas formas graves, con una mortalidad significativa, y otros que no se mueren, que quedan con un daño durante mucho tiempo, eso lo vemos en diferentes órganos. Ajá. Gente que queda con cansancio durante meses, gente que con palpitaciones, dolores de pecho, falta de aire, que le dura meses. El famoso denominado síndrome post-COVID, sí. o como es, tiene varios nombres, COVID crónico, en fin. Sí, sí. Esa situación. ¿Y eso por qué varía tanto en distintas personas? Porque cada organismo es distinto y lo toma de distinta forma. Sí, la verdad que en algunos casos tiene que ver con la cantidad que uno adquirió. No es lo mismo una cosa, un inóculo bajo de virus, una cantidad, que una gran cantidad. Si uno tuvo una grandísima exposición, claro. puede que tenga una forma más grave. Hay alguna relación en ese sentido según algún trabajo, pero después es bastante aleatorio. La verdad que es bastante aleatorio. Entonces, uno no puede decir a este le va a agarrar de una manera, al otro le va a agarrar de la otra. Es muy impredecible, honestamente es muy impredecible. Pero está muy bien lo que explicó usted, más exposición al virus, por ejemplo. No es lo mismo que estén cuidados. Claro, estoy en un lugar que tengo 4 o 5 personas enfermas, sobre todo sintomáticas, y estoy sin nada, horas ahí. Claro. Una enorme exposición al virus. Claro. Es muy probable que tenga un periodo de incubación cortito
y que tengo tal vez una forma grave. Claro, claro, está bueno explicarlo esto. Y bueno, doctor, los consejos que le da lo principal a los oyentes que los escucha, que está esperando su nota para saber qué hacer, el consejo suyo como médico, ¿cuál es? Yo primero y principal es, la pandemia se va a controlar única y exclusivamente con la vacunación. Está visto, para ser realista, que la conducta humana no va a cambiar tanto. Exacto. Puede llegar a modificarse en algo, pero no va a ser lo suficiente. Eso por un lado. Sí. Uno parece recurrente y parece que subestima a la gente, pero desgraciadamente tiene que seguir insistiendo, porque da la sensación que a veces no se entiende. No lo perciben bien, no, que no lo quieren hacer, es que sí o sí, no se deben festejar cumpleaños, no se deben hacer reuniones. Ya hay recomendaciones que si alguien viene en la casa, debería usar barbijo en la casa. Uno dice, es una locura. Y sí, porque esa persona salió a la calle, se expuso a otras personas, fue a su trabajo, un hijo fue a un colegio. Sí. Ya está lo de la burbuja esa que... Burbuja, no hay ninguna burbuja. No. Esa persona se expuso a muchas otras. Entonces ayer veía, estaba en una estación de servicio, no ese momento que uno no está haciendo nada y mira. Sí. Bueno, dos muchachos jóvenes se encontraron, sin barbijo, abrazos, sí, charlando, tuvieron 15 minutos. Yo lo veo constantemente eso, doctor, lamentable. Entonces, claro, lo que voy, esa chica, ese muchacho fue a su casa, donde está la madre, hermanos, la abuela. ¿Cómo va a decir que está en la misma burbuja si ya estuvo con otras personas exponiéndose de manera significativa? Y una persona que trabaja, pongámosle, está con su barbijo, todos sus recaudos, precauciones, y se expone a otra gente que viene con barbijo también, y va a su casa, se lo va a sacar el barbijo, tiene muchísima menos. Claro, obviamente. El punto está que en las oficinas, y eso lo vemos y nos dicen todo el tiempo, se sacan los barbijos. No, yo estoy alejado, dicen, pero están en ambientes cerrados, poco aireados, muchas horas. Se acercan inadvertidamente a otro, hablan un momento, no, pero hablé un momentito y me fui, suficiente. Claro. O sea, eso es, como mucha gente pregunta, pero eso es malo, es suficiente, le decimos. O sea que ya uno ahí se puede contagiar. Claro, o sea, no hace poco me llamaba un muchacho también, un muchacho que se cuida un montón, va a una oficina, él según dice, no, estoy recontra controlado, los chiquitos van al jardín, se recontrolan todo, la mujer, todos los nenes usan barbijo, inclusive cuando andan, ¡pam!, se infectó. O sea, no. O sea, que pero él dice, no, bueno, en la oficina, a veces, claro. Claro, ese a veces. No se puede hablar de burbujas. No. Lo de burbujas es una mentira, o sea. Sí. Alguien que me diga va a decir, esta persona está... Seamos realistas. No. Pero por eso le digo, cuando vi esas dos personas charlando así, yo digo, cada uno después va a su casa. Sí. O sea, es una no realidad. Puede mencionarme, no, yo estoy en una burbuja y yo no. Pero bueno, creo que la vacunación masiva, cosa difícil y hoy por hoy imposible en el país, casi diría que no en el mundo, pero en muchos países, en la mayoría como el nuestro, de subdesarrollados, es muy problemático. Por eso es que uno debería apelar a esta situación. Yo el fin de semana y un cumpleaños lo tienen que suspender. Claro tienen que entender que no se puede, no, pero vienen 4 o 6 al aire libre. No pueden, porque se están rompiendo permanentemente las reglas del distanciamiento todo el tiempo, y algo inadvertido en un rato es suficiente. Por eso digo, pero bueno, creo que me parece que debería haber más controles. Creo que esa es la parte, y sí, me parece que acciones punitorias, me parece a mí que, bueno, multa o lo que fuere, parece muy malo esto, pero me parece que se llegó. No, sí, o multar a la persona que se ve con el barbijo en la pera, con la nariz afuera, multar quien no tiene puesto correctamente el barbijo y no mantiene la distancia que se debe mantener. Sí. Por eso digo, yendo a extremos, en China, en Corea nada más lo seguían con drones, a la gente con drones, y los multaban, y en China hasta los ponían presos, los metían presos a la gente que no tenía barbijo. O sea, está perfecto. En la calle, controlaron y no tuvieron más. Ellos lo arrancaron del problema, ahora no tienen más nada. No tienen más nada. Así deberíamos hacer. No. Y decir, y ayudarnos entre nosotros, ¿no? Ayudarnos entre nosotros, ver a alguien que no está cumpliendo con esas normas y decirlo. Pero lamentablemente aquí se ofende la otra persona, encima se ofende. Sí. Me cuentan, que yo no viajo, pero en transporte público, que cuando alguien abre la ventanilla, otro se enoja. Sí. Se enoja y siempre generan esos problemas. No, es increíble. Así que hay que concientizar a la gente
vacunarse, Sí, y le vuelvo a hacer lo principal. la pregunta reiterativa. Todas las vacunas son buenas, no es que una... Sí, todas las vacunas son buenas, algunas un poquito más en lo que respecta a eficacia, pero ya la OMS lo ha dicho hace años, una vacuna que tenga una eficacia de más del 50% es muy buena. Perfecto. Y de eso tenemos todas, con efectos adversos sí, muy raros, muy raros. A ver, la de Pfizer dio más alergias en millones, decenas de millones de personas vacunadas, o sea que tampoco podemos decir que es una medicación insegura, una vacuna insegura. Lo mismo AstraZeneca, sobre más de 25 millones, porque más de 25 millones, que hubo estos casos. Claro que uno dice, son casos desgraciados, obviamente, pero lo que decimos, la enfermedad es mucho peor que un efecto adverso de las vacunas que tenemos disponibles. Claro, exacto. Acá sigo teniendo consultas, ¿no es cierto?, con las cosas que se dice, por eso hay que cuidar mucho lo que se dice públicamente y en los medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué pasa que da la casualidad, dicen, que los vacunados se enfermaron después de COVID? Y mencionan algunos. Eso puede ocurrir. Bueno, eso es muy importante. La pregunta es esa porque sí, la vacuna no tiene una eficacia del 100% en prevenir la enfermedad de COVID. Porque las nuevas variantes han hecho que la eficacia de las vacunas sea menor. Sea menor, pero sí siempre hay un grado de protección. Por lo cual, los que hemos tenido la suerte de vacunarnos con las 2 dosis, mantenemos las medidas de prevención porque todavía tenemos. Ahora, ¿qué pasa? También se vio que la gente que se vacunó, cuando se reinfectó, lo hicieron con unas formas leves. Bien. Hay alguna excepción de una forma más severa, pero la mayoría fue de formas muy leves. Perfecto. Por lo cual claramente había un grado de protección. Y descartamos esto que se dice que porque se vacunó se contagió. No, que porque se vacunó. No por la vacuna. Esto es lo que me dicen. Por eso. Exacto. No, la vacuna no da COVID porque lo que nos dan, sea lo que fuere primero, que es la vacuna de Sinopharm, la de China que está utilizándose acá, es virus inactivado. El virus no tiene capacidad biológica para replicarse, el virus que dan. Exacto. Solo le dan esa partícula, digamos, inerte del virus que genera una respuesta inmune por parte del organismo. Exacto. Y las otras, que son tecnologías más complejas, Sputnik y AstraZeneca, sí hacen que le hacen fabricar a nuestro organismo un pedacito del virus, frente al cual nuestro organismo responde y de esa manera estamos protegidos. Perfecto. Y a cada persona le toca la que le toca cuando se va a vacunar. No puede. Y eso es medio así. En un momento hacíamos, antes de todo esto, cuando estaban por venir, análisis de disquisiciones muy ventajas de una sobre otra. Después terminamos en la lógica de agarremos lo que venga, porque esto y pasó en el mundo, de ahí que se dan una o le dan a otro, le dan otra, la que se consigue. Exacto. Desgraciadamente no se puede vacunar a, no sé, 6.000 millones, toda la población mundial, así, de golpe, con un producto, porque no hay manera de producirlo tampoco. Perfecto, doctor, clarísimo como siempre, y lo esperamos siempre, todas las semanas. Todos esperan su información y sus notas para aclarar un poco el panorama. Bueno, me alegro y espero sí que pueda haber noticias mejores, más favorables, sí, mejores, y que la gente tome conciencia, por favor, es lo que pedimos. Yo creo que eso es lo primordial. Y sí lo voy a comprometer públicamente aquí con los oyentes a hacer una nota para el programa de tele también en estos días. Sí, eso por supuesto, sí, no hay problema. Bueno, doctor, muchas gracias, lo esperamos la próxima semana, Bueno, muchos saludos para todos. Muchas gracias. Hemos hablado con el doctor Jorge Martínez, infectólogo del Hospital Británico de Buenos Aires, como siempre. No te muevas de allí, que continuamos aquí en Por Amor a Ti.